Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta preciosa mañana de día viernes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por continuar con nuestra programación, que desde muy tempranas horas de la mañana nuestros equipos están dispuestos a llevarles a ustedes, como siempre, toda la información que acontece en nuestro país y el mundo entero. Así es que desde ya, bienvenidos. Es un placer enorme acompañarles a ustedes y especialmente en esta edición especial de su programa Diálogo 21. Saludo cordialmente a nuestros invitados de hoy. Walter Raudales, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Excelente, bienvenido. Buenos días. Al 100, dispuesto a hacer aquí un buen programa. Gracias. También Carlos Araujo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos, un gusto estar por acá. Saludo también al licenciado Juan Contreras. ¿Cómo estás, Juan? Buenos bienvenido. días, Ernesto. Gracias. Buenos días al pueblo salvadoreño. Gracias, Tania Pastor, también. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo a toda la audiencia y aquí a los compañeros. Como ya es costumbre, siempre arrancamos este programa concediéndoles un espacio de tiempo prudencial para que nos hagan una valoración de cómo ustedes ven al cierre de la semana los acontecimientos que han estado ocurriendo en el quehacer político, económico y social de nuestro país. Licenciado Juan Contreras, vamos a ver. Pues esta semana yo traté un poco de alejarme de las noticias que estaban sucediendo acá y comencé a ver las situaciones, por ejemplo, preocupantes en Nicaragua con el cierre de la UCA. También seguí, yo que soy apasionado del tema electoral, seguí los resultados de las elecciones primarias en Argentina, en donde el Peluca Milei pues obtuvo la mayoría de los votos en esa fase. Todavía el proceso electoral allá va iniciando. Entonces estuve monitoreando eso, le di un poco de seguimiento a la situación de Ecuador, que es un poco complejo lo que está sucediendo en Ecuador, y nuestros hermanos ecuatorianos pues tienen una situación bien difícil que espero que puedan superar. Las elecciones van a ser el 20 de agosto, entonces esperemos que no haya ningún conato de violencia y que pues puedan salir avantes en su proceso democrático, que salgan fortalecidos. Entonces básicamente yo en la semana se mantuvo con buenas noticias de ayer, un día más con 0 homicidios. Entonces yo esta semana pues yo me dediqué más a ver el panorama internacional, siempre también con los temas que están aflorando vigentes acá en nuestro país, que sin duda alguna van a ser tema de abordaje. Y la verdad que en el caso de Argentina, con este candidato Milei, realmente tiene su personalidad muchas características, ¿no?, que distinguen y lo ponen fuera de lo que han sido tradicionalmente los argentinos. Se ve una tendencia también con el candidato Villavicencio que asesinaron en Ecuador. Hay una tendencia de la población de buscar liderazgos así fuertes, un poco fuera de lo cotidiano en lo político. A ver, Carlos, vamos a ver. Cuéntame, ¿cuál es tu valoración semanal? Bueno, yo creo que en la semana hay un tema único que ha acaparado la atención mediáticamente, que sigue siendo en la Asamblea Legislativa, con el desafuero y la captura de los involucrados en esa temática. Pero creo que también la Asamblea siguió siendo como una fuente importante de información de temas relevantes, porque en la última plenaria vimos que se autorizó al Ministerio de Hacienda a emitir deuda por $500 millones más. También vimos que a Casa Presidencial hicieron otro refuerzo presupuestario por $11 millones para pagar personal de Casa Presidencial, que no sé por qué a estas alturas del partido todavía siguen en déficit. Otra cosa de la Asamblea Legislativa que considero relevante es que aprobaron unas reformas, que quiero ver, aquí la tengo, una reforma para la ley de CEPA. Que en síntesis lo que han hecho es que CEPA podrá evadir los controles de compras en obras de gran envergadura. O sea, más oscurantismo, más información oculta, no quieren dar ni rendir cuentas ni la transparencia un poco. Y el otro tema que yo sigo considerando relevante como tal, porque creo que es el más preocupante de todos, es el tema de la crisis de la agricultura del país. Hemos visto, creo que es algo bueno, a muchas de las gremiales, donde está Luis Treminio, Mateo Rendón, todas estas organizaciones que se reunieron con el secretario de Agricultura de los Estados Unidos recientemente en la semana,
para evaluar algunos apoyos de los Estados Unidos a todo el sector agrícola salvadoreño. Creo que es sumamente positivo. Yo invitaría al gobierno que hiciera algo similar, porque creo que esta crisis va a llevar a un gran problema de hambre en el país. Así que creo que por ahí andan los problemas más relevantes. Fíjate que a propósito, y por el orden y el equilibrio y la transparencia, esa misma pregunta le formulé al presidente de CEPA y él me decía de que no, que la nueva ley orgánica siempre contempla la presencia del responsable de la Contraloría de Corte de Cuentas dentro de la institución para poder de alguna manera ejercer el monitoreo. Esa es la respuesta que tuve en cuanto a también esa... Sí, habría que leer la ley, ¿verdad? Porque ¿sí? La ley es bien clara que en esas grandes obras pueden evadir la responsabilidad. Por eso decía, por orden y equilibrio, para que quedara sentado también. Yo leí la ley, ¿sí? Y lo que pasa es que la junta directiva es la que va a nombrar el auditor interno y el auditor externo también, y queda fuera de todo control. Todo control. Sí, los controles que teníamos han sido evadidos. Minutos, pero claro, sin que empiecen a contar los minutos, quiero hacerte una pregunta. La nueva disposición, la nueva disposición de la mesa acá es porque te tiran un poco al centro, te traen de allá para el centro, como estás en el centro de la mesa. Aquí, que como la posición y a Carlos. Sí, vamos a quieren evaluar si yo puedo ser conductor, por eso estoy aquí. Vamos a verlo aquí con Tania y luego vas con todo. Está bromeando. Bueno, adicional a los temas ya mencionados, creo que está quedando invisibilizado el proceso que se está dando de entrevistas de los aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas de la República, por una parte, y por otra yo veo que vuelve el tema del transfugismo en las personas que no son funcionarios, porque de hecho el Tribunal Supremo Electoral, y por eso voy a utilizar estos minutos, porque lo voy a decir brevemente, el Tribunal Supremo Electoral, cuando yo fui aspirante a candidata, definitivamente lo que hizo fue anularme a un aspirante a candidato suplente porque había participado en las internas de un partido político, y luego se vino a intentar ser mi candidato suplente. Entonces el Tribunal Supremo Electoral me lo bloqueó a la misma vez que hay un diputado en la Asamblea Legislativa que corrió por un partido, luego se pasó para el otro y quedó con el otro partido. Estamos viéndolo nuevamente, entonces llama la atención esa disparidad en el tratamiento que hubo anteriormente, y que vamos a ver si en la actualidad va a seguir la misma línea el tribunal o va a variar en el caso específicamente de Yesenia Hernández. Eso es lo que tú ves en tu valoración de esos dos temas, adicionales a lo que ya había. Vamos a ver. Bueno, mira, el primer tema es, por supuesto, yo creo que la lucha contra la corrupción que se ha anunciado no es creíble, porque la captura del diputado que fue desaforado y su suplente indican que están, capturando, digamos, la especie de baja altura, digamos, es decir, no están llegando a otros casos más reconocidos, los cuales la población a través de redes exige, ¿no?, que se lleve, por ejemplo, los casos CICIES, los casos Lista Angels. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ataca en esa corrupción? El otro punto es lo que ya mencionaba Carlos: la Asamblea le concede licencia para hacer y deshacer, ¿verdad?, a CEPA, aprobándole una ley donde la exime de todo tipo de controles. Puede crear, puede incluso hacer contrataciones casi directas, crear empresas de forma directa. Es decir, esto causó mucha controversia. Lo que pasa es que había tanto en el ambiente, pero dejar a una empresa tan importante como la que lleva puertos y aeropuertos sin ningún tipo de control y vigilancia, o sea, deja un mal sabor y mal olor. Es decir, y sobre todo cuando se está levantando un discurso de lucha contra la corrupción, aparecer con esto deja realmente muchas preguntas en el ambiente. El otro tema que yo sí quisiera expresar mi solidaridad personal con Rolando Alvarado, que es el rector de la UCA de Managua, y con el provincial de los jesuitas para Centroamérica, el padre Domingo Cuestas, que fueron mis compañeros jesuitas en mi promoción, y ahora les ha tocado pues enfrentar esta situación tan difícil al ser confiscados los bienes de la UCA de Managua esta semana. Yo estudié ahí 2 años, sociología, los años de humanidades de sociología, y ha sido impactante para mí esta noticia. De hecho, este comportamiento del gobierno de Ortega y Murillo implica realmente un comportamiento autoritario y dictatorial. Mi solidaridad con la Compañía de Jesús, mis hermanos, mis compañeros, y estoy con ellos.
Y el último punto es lo de la deuda. Yo creo que aquí hay algo económico que no se quiere decir, pero que estén a estas alturas aprobando, reaprobando deudas y llevando al país a este nivel, me preocupa mucho. Creo que hay líos económicos que lo están ocultando y que no quieren expresarlo. Esos son mis 4 temas. Ok, interesante. Bueno, como parte de las reglas es que cada quien pues tiene la oportunidad de dar en un inicio un espacio prudencial para dar su valoración del cierre de los temas que les de alguna manera les asiste o les preocupa o les ha llamado la atención al cierre de la semana. Pero sin duda alguna, para nosotros, el poder comprender y entender qué está pasando en la Asamblea Legislativa posteriormente al desafuero, de la cual ya se conoce del diputado o exdiputado Eric García, que ya fue capturado por la Policía Nacional Civil. En ese mismo contexto también se da la confirmación de la captura de la diputada suplente Nidia Araceli Turcios, y que de acuerdo al mismo texto en el cual se coloca públicamente, las autoridades informan que ya Díaz había sido capturada precisamente para poder ahondar en las investigaciones y poder evitar cualquier tipo de fugas. Vamos a ver, Tania, comienzo contigo. ¿Sí? Bueno, como tiene relación con el caso, pero sí me llama la atención, o quizás es importante para mí llamar la atención en el hecho que, en mi opinión, sí hay un tratamiento distinto en esta ocasión al asunto de los funcionarios públicos. Si bien es cierto que falta mucho, pero este es un buen inicio, es un gran inicio de procesar a los diputados de la fracción en el gobierno, y en este caso de la fracción oficialista, ¿verdad? Que es la primera vez que se hace, no es algo que en el pasado nosotros vimos suceder con los funcionarios que decían era persecución política, o decían, bueno, todos somos Norman, Norman es el fuero es Norman, y aquí el mensaje que se mandaba era, bueno, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Todos nos protegemos, y no vimos nunca en el tema de diputados sentados, a excepción de aquellos casos en los que en el pasado, como el narcodiputado que fueron a traer Silva, o el otro que fue condenado también, pero más allá de esos casos que no eran ni del FMLN ni de Arena, es la primera vez que nosotros vemos al partido en el gobierno enjuiciando a sus propios sospechosos de cometer actos de corrupción, y eso me parece bastante rescatable. Pero me parece más importante aún el aspecto cuando el presidente de la Asamblea Legislativa dice: vamos a hacer una revisión actualizada de los estados de antecedentes de todos los integrantes de esta sede, de este poder político, ¿verdad? De este poder legislativo. Entonces manda a solicitar los antecedentes penales de todos. Eso sienta un buen antecedente, porque significa que al final del día, sí, por lo menos esta panelista sí dijo en alguna vez, la corrupción comienza limpiándose desde la misma casa. Y yo creo que el presidente de la Asamblea Legislativa ha mostrado esa intención, la fracción en el gobierno también, y yo creo que eso es un inicio. Si acaso falta muchísimo, yo creo que estoy de acuerdo con todos acá en el aspecto en el que falta mucho, pero esto es el inicio, esta es la primera vez que pasa, y creo que hay que reconocerlo, y la gente debe verlo de esa manera, porque en el pasado no es que miren qué clase de gobernantes, decía ayer alguien, llevó nuevas ideas al poder. No, es la primera vez que se pone en el banquillo de los acusados a los gobernantes de la gente en el poder, porque antes ya vimos lo que pasaba. Entonces no es que no tenían corruptos, es que siempre los han protegido, y el esquema legal o la estructura, el aparataje que ha existido en El Salvador ha sido diseñado, hasta hoy se está reformando, pero ha sido, y falta muchísimo también, diseñado para protegerse y fomentar y generar más impunidad. Y lo digo con conocimiento de causa. Todas esas leyes que aprobaron y las que no aprobaron, las que les declararon inconstitucionales, como la ley de probidad que le arrancó todos los dientes al enriquecimiento ilícito como juicio civil para perseguir corruptos, realmente es una muestra importante de que se está intentando avanzar en ese aspecto. Pero fíjate que yo creo que ahí hay algo, hay que explicarlo. Cuando el presidente de la Asamblea dice que va a pedir antecedentes penales, no es por voluntad política, o sea, lo hace presionado porque agarraron a este pandillero llamado Chucha Seca, lo agarran, ¿verdad? Ahí en Ilopango. Cuando se dan cuenta que ha sido agarrado y que trabaja en la Asamblea, es que se ven obligados a eso. Es lo mismo con el diputado que desaforaron. O sea, se filtran los audios, se divulga la cuestión, entonces vienen y aparece la lucha de la corrupción. Yo lo que quiero es hacer el análisis que vean, no es que estén luchando contra la corrupción, se ven obligados por la realidad
que les está explotando, ¿verdad? Es decir, se está saliendo por todos los poros esa podrición. Entonces aparecen con esto. No es una voluntad, yo lo que quiero decir, no es voluntad política. Vean todos los casos. El diputado ¿por qué? Porque se filtraron los audios. ¿Por qué pide antecedentes penales? Porque capturan a Chucha Seca, que es un pandillero que estaba planeado en la asamblea. Nosotros aquí en este programa dijimos con mucho tacto que había mucha denuncia de que habían pandilleros trabajando en el gobierno. Y le dijimos, que ahí tengan cuidado. Hoy el tiempo nos da la razón. El mismo gobierno lo admite en la asamblea y hay en otras estructuras. Entonces, lo que pasa es que tienen la agilidad comunicacional y política de darle vuelta a estas cosas negativas y convertirlas en positivas. Entonces, no hay una voluntad política real. Si hubiera voluntad política real de luchar contra la corrupción, ¿por qué solo agarran a los chihuahuitas, a los personajes que no tienen relevancia? ¿Por qué no agarran a los Doberman, a los Pitbull, ¿verdad? A los gran daneses del gobierno, que están señalados en la lista Angel, que están ahí señalados también en las CICIES? Que eso sería voluntad política. Lo demás es puro rejuego comunicacional para ver cómo apagan el fuego. Entonces, a mí me llama la atención, porque lo que está pasando realmente es gravísimo. Le está reventando al gobierno en la cara demasiados casos de corrupción. Y aquí ya no hay forma de que vas a declarar reserva. No, tienen que enfrentarlo. Y lo siguen enfrentando de la misma forma, comunicacionalmente, pero tienen que ir a la raíz de lo que está pasando ahí adentro. Esa es mi reflexión. A ver, Juan. Pues yo considero que el fuero como institución constitucional, como una prerrogativa para los funcionarios, ha venido evolucionando. Él ya es un diputado desaforado. Ahora es un diputado desaforado, pero hay que ver también integralmente cómo el fuero ha venido evolucionando. Antes los suplentes también tenían fuero y habían estructuras criminales, como mencionó la LIC, el caso del diputado Silva, condenado por narcotráfico, y que buscaban patrocinar campañas de diputados propietarios y escudarse después en el fuero. Hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional que estableció que los suplentes ya no tienen fuero. Entonces ese fue un primer avance en el tema del fuero. El segundo avance ha sido hasta ahorita, en el que se ve que ya no se puede utilizar el fuero para resguardar o para escudarse de delitos comunes, como debió haber sido siempre. O sea, si un funcionario comete un delito común, esa prerrogativa constitucional no le debería de aplicar, solo debería de aplicarse cuando en el ejercicio de sus cargos alguien sea señalado por un posible delito. Ahí debería de aplicarse el fuero. Pero si una persona mató, robó o está metida en cualquier otra circunstancia ilícita, ¿o mató a dos amigos estando ebrio? El fuero no debería de aplicar, solo esa prerrogativa en automático debiese levantarse, y esa es una tendencia que estamos viendo de la nueva Asamblea Legislativa, que le llegan, son 4 antejuicios que han llevado y le han dado celeridad al asunto. Este caso, pues la semana pasada el fiscal presentó, y esta semana está una resolución pues en la que se levantó el fuero. Me llama la atención también, y para nosotros, como a mí particularmente como abogado, me alegra que el debido proceso se respetó, porque hubo un momento que decían que se iba a renunciar al fuero. Pero esta es una prerrogativa al cargo, o sea, no se puede renunciar al fuero como tal. No obstante, pues el diputado mencionó que sí lo iba a hacer, pero sí se vio que es necesario el impulso de la Fiscalía General de la República. Entonces se da el mensaje de institucionalidad en el que es la Fiscalía General de la República la que presenta la solicitud de antejuicio, y ahí la Asamblea Legislativa activa el proceso de antejuicio como tal y lleva a la resolución. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que así como mucha gente pide que los casos, o algunos casos que son rumores en redes, algunos, sean procesados, pues también le demos ese compás de espera a que la Fiscalía pueda investigar y que pueda armar un caso sólido, porque los casos de corrupción son unos casos complejos, aunque donde hay que buscar corruptores y corruptos. Aunque el delito por el cual se procesa él es un delito que ha sido de alguna manera... En este caso, pero ayer el presidente manda un mensaje claro y pide paciencia y confianza. La pide a la institucionalidad del país, y el órgano encargado de la investigación
es la Fiscalía General de la República. Y posterior parece la captura de la diputada. ¿Y por qué no desafueran a la diputada? Vamos a ver, y viene la diputada suplente y se espera. Hay que ver lo que el fiscal está haciendo. O sea, no nos podemos adelantar y no podemos hacer, porque ¿de qué serviría que judicialicen un caso? Acuérdense que el fuero simplemente es el levantar ese valladar, pero allá en los tribunales hay que sostener el caso. Hay que presentar pruebas para ver si la persona es culpable o es inocente. Entonces, ¿de qué sirve que presenten los antejuicios y se vayan a caer los casos en los tribunales? Entonces, yo creo que hay que darle el espacio a la institucionalidad que investigue y que... Vamos a ver, Carlos, ¿cuál es tu valoración? ¿Qué piensas de lo que han dicho tus antecesores? ¿Sí? Mira, y abrimos el debate. A mí algo que me deja un gran mensaje de este caso, de lo que ha estado sucediendo con esto del desafuero y la lucha contra la corrupción, que qué bueno que quieran dar señales al respecto, pero a mí me deja una gran lección, que creo que todos nosotros estamos equivocados. ¿A quién le estamos pidiendo que investigue y que combata la corrupción? Porque el fiscal no hace nada y tiene casos importantes y relevantes. Pero yo creo que todos esos casos deberíamos de pasarlos a Casa Presidencial y pedirle al presidente de la República que se haga cargo. Porque si tú ves, hay una gran celeridad en la investigación cuando el presidente tomó en sus manos el caso de este diputado. En menos de un mes está preso por traidor Mason. En menos de un mes está preso un diputado por chavelear un documento, que es irrelevante, pero al final es incorrecto. Hay otra diputada presa. O sea, cuando el presidente quiere, se puede. Pero yo pediría, no sean más relevantes los casos, por decirte, de Carlos Marroquín cuando liberó al Croc, a un líder de pandillas que estaba condenado a 60 años de cárcel, estaba en la cárcel de máxima seguridad y ahora está libre en Guatemala. Lo pasó, el audio. No, por eso, o sea, ¿y qué pasa? ¿Y hace cuánto fue eso? O sea, y los casos de Osiris Luna, o sea, no hay uno, son como 5. O sea, ¿por qué de verdad, si quieren combatir la corrupción, no hacen algo con todos estos casos relevantes? Pero es que el punto es ese. A mí el mensaje que me da es... A mí el mensaje que me da es ese. O sea, el fiscal no va a hacer nada. Entonces creo que vamos a pedirle al presidente que se haga cargo, porque él sí quiere combatir la corrupción, que es lo que nos ha demostrado con este caso del diputado. De manera selectiva. Correcto. De manera selectiva. Yo creo que abrimos el debate. Lamentablemente la selectividad es un mal histórico en El Salvador. La función de la Fiscalía General de la República, por limitación de recursos, siempre ha sido selectiva. No se puede dar la atención, aunque es lo que se espera, y que progresivamente se respete a todos los casos que llegan. Es imposible, humanamente hablando, que una persona con 500 o 600 o 700, cuando yo estuve, habían, en el caso de los fiscales de patrimonio privado, hasta con 900 casos, que había que empezar a depurar muchos de los expedientes y archivarlos, pero lo cierto es que una persona, más de 50, 100, 200 casos, bien difícilmente puede atenderlos todos, entonces toca seleccionar. Muchas de las veces aquellos que tienen más elementos, aquellos que tienen posibilidades de ser judicializados y llevarse a buen término, etcétera. Pero la selectividad que nos embarga en El Salvador ha sido y va a ser, en mi opinión, por mucho tiempo, hasta que cambiemos el talante de nuestros funcionarios, selectiva en el sentido negativo, selectiva en el sentido de que yo voy a seleccionar a cuál corrupto voy a sentar en el banquillo de los acusados, a cuál corrupto lo voy a procesar antes, a cuál corrupto lo voy a procesar o presunto corrupto, para que no se llenen susceptibilidades, ¿verdad? Pero lo cierto es que esa selectividad es histórica. Y es el llamado constitucional, artículo 193 de la Constitución de la República, para la Fiscalía General de la República que se haga cargo de lo que le corresponde por Constitución. No podemos, porque esto en sí, en mi opinión, es un gran mensaje. En el pasado, y no quiero estar retrocediendo, pero en el pasado, cuando partidos en el gobierno se vieron descubiertos de la misma manera, lo que hacían era echarle tierra arriba y proteger a los corruptos. Los dos partidos, FMLN, bueno, todos hasta los partidos satélites. Hasta los actuales pasa también lo mismo. Salieron peores estos. Pero por lo menos estos han llevado al banquillo a algunos, y por lo menos en lo que le corresponde a la Asamblea Legislativa, ellos han dado muestras que sí los van a desaforar. Ahora, el que tiene que promover es el fiscal general, al que hay que reclamarle es al fiscal general. Ahí es donde está toda la responsabilidad, porque la función es de él. Pero la ley de la
no es del presidente. La ley de la fiscalía, bueno, y las leyes también del país le pueden exigir después al fiscal si no cumple con su papel de persecución del delito. ¿Por qué hizo esto y no hizo lo otro? ¿Por qué agarró a Pero Eric? entonces metamos presos a todos los fiscales generales. Porque dice, sí, claro, porque todos han cometido el delito de omisión de investigación y incumplimiento de deberes. Omisión? ¿Por qué hace esto con Eric y no lo hace con la diputada Rebeca, que estaba ahí? Bueno, incluso pero le dio eso es muy ideas. actual. Yo creo que no podemos concluir en el caso. Mire, es que lo que pasa es que estamos haciendo un análisis, coyuntural actual. Bueno, si el argumento es, pienso yo, bueno, también existía antes y esto es histórico, yo pregunto y me hago esa reflexión. Y este gobierno pues no planteó con la idea y la propaganda que iba a ser diferente, pues, y no plantearon que iban a ser, creo que lo está haciendo. Es que el fiscal general no es el gobierno. ¿Cómo van a ser diferentes si el fiscal general no es el gobierno? Te ha explotado la corrupción en la cara. Es decir, lo que pasa es que te no pueden ocultarse. Te explota la corrupción, tú la agarras y dices voy a luchar contra ella. Y entonces se repite este discurso. No, o sea, ha quedado evidente y de algo que no se puede enorgullecer esta bancada oficialista. Licenciado Contreras. Lo que pasa es que el flagelo de la corrupción es quizás igual o más complejo que la cuestión de las maras. Es que no le podemos ni dejar toda la carga del trabajo al fiscal, que es el llamado a hacerlo, que tiene que liderar la investigación, y tampoco al presidente. O sea, tiene que ser toda la institucionalidad del Estado la que tiene que colaborar y atacar la corrupción, venga de donde venga. O sea, es algo que no podemos decir, miren, digámosle al fiscal que él tiene la carga y todo, pero ¿dónde va a conseguir la información? O sea, armar un caso de corrupción y tratar de presentarlo a los tribunales tiene que ser prueba contundente. ¿Saben por qué? Porque los corruptos sí tienen capacidad de pagar buenos abogados, sí tienen capacidad de ocultar en algún momento información, porque están vinculados a círculos de poder. O sea, una situación tan compleja como la corrupción, y si la vamos a atacar y el gobierno lo está haciendo, tiene que ser de una manera integral y se deben de sumar todas las instituciones del Estado, la alcaldía, los ministerios, los que tienen información, facilitársela al fiscal para que él presente casos sólidos, porque va a ser bien desesperante para la población que vengan, presenten el caso por X personas, lo desafueren y en el tribunal se caigan, porque es lo que ha pasado anteriormente con delincuentes comunes, y no puede ser que pase así también con... Pero esto hay que llevarlo más allá. Solo voy a agregar algo. Hay que llevarlo más allá. No se reduce tampoco, no creamos que se reduce a la Fiscalía General de la República. Es que todas las entidades contraloras del aparato estatal están diseñadas y tienen un bagaje legal detrás que favorece la corrupción y la impunidad. ¿Cómo es posible que la misma Constitución de la República, en el inciso final del artículo 240, establezca que en 10 años ya caducan o prescriben la persecución civil por enriquecimiento ilícito contra los funcionarios? Eso es absurdo, es una corrupción fomentada desde la Constitución que nos han heredado. Pero allí no termina. La ley de probidad, otros 10 años. La ley de probidad que no tiene dientes, que le quisieron arrancar los dientes en el 2016, esa constitución de asamblea que tuvimos, que la ley de enriquecimiento ilícito tiene más de 50 años, la ley de la función pública, no tenemos una verdadera ley del nepotismo, no tenemos una verdadera Corte de Cuentas de la República, no tenemos una verdadera ley de ética gubernamental. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ver, todas las instituciones contraloras estatales realmente carecen de las herramientas legales y de la voluntad política. Entonces, ¿cómo esperamos realmente combatir la corrupción si no estamos remodelando o replanteando la estructura legal de persecución de la corrupción? Bueno, yo creo Carlos me había pedido la palabra. Fíjate que yo creo que ¿por qué exigimos tanto? ¿Por qué señalamos tanto? ¿Y por qué le pedimos tantas cuentas a este gobierno, a estos funcionarios, a este fiscal? Es precisamente por lo que plantea Tania, Juan, de que, o sea, en el pasado han sido así, han sido malos, han hecho las cosas mal. Y por eso es que perdieron y salieron del poder todos estos partidos. Entonces, estos prometieron que iban a ser totalmente diferentes y que iban a cambiar radicalmente esas cosas principalmente. Y no lo han hecho. Entonces, tenemos el derecho de exigir esos cambios. ¿Por qué? Porque son cambios buenos y positivos para el país. Yo pongo un ejemplo. O sea, yo fiscal
porque el fiscal al final de cuentas es el que debe de investigar, como dice Tania, estas cosas, no es el presidente de la República. Yo tengo que ponderar a qué le voy a dar importancia y relevancia. Le voy a dar importancia a un documento chaveleado por un diputado, o le voy a dar relevancia a aquel que liberó al jefe de pandilla que estaba condenado en la cárcel de máxima seguridad. O sea, yo creo que un fiscal debe ponderar esas cosas. No podemos excusarlo de ninguna forma, porque al final de cuentas está haciendo cosas peores de lo que señalábamos en el pasado como tal. Y eso es lo importante. Yo pongo un ejemplo. El fiscal el anterior había creado una unidad especializada de crimen organizado y este tema de casos. ¿Por qué? Porque, como dice Tania, los fiscales tienen demasiados casos. Entonces, para estos casos relevantes se había creado una unidad especializada, que es la que llevaba el famoso caso Catedral y un montón de casos especiales. ¿Qué hizo este fiscal? Deshizo la unidad totalmente y la desmanteló. Entonces, ahí es donde están dando las muestras de que no quieren combatir de verdad. Siempre han existido unidades. Pero esa especialmente la deshizo. Mira, yo no creo. Voy a dar la palabra cuando regresemos para que tengas el tiempo prudencial, porque me están pidiendo una pausa. ¿Te parece? Cuando regresemos. Cuando regresemos te doy la palabra. Sí. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias a todos por estar con nosotros y a estar activos a través de nuestras plataformas digitales. Nos vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Había que darte la palabra, Walter. Sí, bueno, yo lo que quería era un poco profundizar en este tema de la corrupción que la ha manejado el gobierno y todas, digamos, su maquinaria comunicacional. Insistir en mi posición de que no es creíble. Y no es creíble por un montón de hechos que ya hemos señalado acá, pero yo quisiera volverlo sencillo en una sola pregunta. ¿Por qué no le inician juicio a la jefa de gabinete que ya fue condenada por el Instituto de Ética Gubernamental? Contéstenme esa pregunta. Esa es una pregunta. ¿Por qué? O sea, si es condenada, no estamos diciendo que ha sido señalado, condenada. ¿Por qué no le inician juicios de corrupción? Bueno, porque el presidente lo dijo, el primero que sea señalado a casos de corrupción yo lo voy a quitar. No puede juzgar dos veces por lo Es decir, por eso tiene que renunciar. Si no es delito y solo falta ética, ¿por qué quiere un proceso penal? Porque tiene que renunciar, porque la jefa de gabinete... Eso ya es otro tema, que tenga que ser abierto un proceso penal contra ella. Cosas bien diferentes. Ahí voy al segundo punto. Entonces, la lucha contra la corrupción pasa por una palabra que se llama voluntad política. Es decir, lo que yo estoy viendo es que no hay voluntad política de entrarle a los verdaderos casos y a los casos que son realmente de impacto nacional, como los que ya se han señalado, ¿verdad? El director de centros penales, el director de tejido social, todos esos casos que han sido señalados. La pregunta es, ¿por qué no se avanza en la investigación en estos casos de corrupción que son de escándalo nacional e internacional? Ya hay un grupo de intocables. Exactamente. O sea, hay un grupo... Lo que pasa es que esa cuestión... Hay una argolla ahí que no se puede. Sí. No podemos decir que son casos de corrupción probados si todavía no están judicializados. No sabemos si hay una investigación. Le va a decir usted a la lista Engel. No sabemos si hay una investigación. Lo de la lista Engel. No sabemos si lo inventaron. La lista Engel es una... Pero la lista Engel mayoritariamente es por casos antidemocráticos. Aquí no es delito eso. La CICIE se lo inventaron. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero en la lista Engel no, tampoco es inventar cosas para hacer bulto. El caso Catedral está en la fiscalía con pruebas. ¿De qué sirve que presenten los casos y se caigan en los tribunales? Yo creo que hay que darle paciencia, hay que darle un compás de espera a las instituciones que funcionen y que armen los casos sólidos. A ver, ¿qué piensan ustedes acerca de esto de limpiar las instituciones, solicitando en todo caso situaciones que tienen que ver con la solvencia a los trabajadores? Porque eso se da también en el todos deberían de hacerlo, y los que gozan de la protección o la prerrogativa del fuero deberían de hacerlo por iniciativa propia, ya que no los pueden investigar. Esto surge por un ¿cómo se llama? Un trabajador pero de la Asamblea esa es una muestra de buena voluntad. Todos deberían de hacerlos. Pero fíjate, si es que los antecedentes hay que actualizarlos siempre. Hablemos del caso en particular, cómo surge el caso. El ejército, ni siquiera fue la policía, el ejército detiene a un fulano, piden los antecedentes penales, porque ese es el procedimiento que ahora están haciendo. En el momento pueden hacer consultas de los antecedentes penales y le aparece que es un marero, lo capturan. ¿verdad? Sí.
De repente, reacción del presidente de la Asamblea Legislativa diciendo que están combatiendo a las maras y que van a pedir los antecedentes de todos los empleados. Pero es que resulta que es empleado de su equipo de campaña, del Team Castro. O sea, ni siquiera es empleado de administrativo, no, es de su grupo de trabajo. O sea, ¿cómo ocultas eso? O sea, no sabía él. Pero o sea, ¿por qué presume que lo oculta? ¿Cómo que ande la camisa no quiere decir que sea del equipo de trabajo cercano. Las instituciones están cooptadas por invito a que revises la cuenta. Puede ser que lo apoye. Revisar la cuenta de él. Sí, no puede probarlo, no puede probarlo. A ver, dejemos que termine la idea, Carlos. Yo los invito a revisar el Facebook del fulano y ahí se van a dar cuenta de todo el vínculo de relación que tiene. No es una camisa. Me imagino que si trabajó en la Asamblea tiene fotos con varios diputados, pues no solo con el diputado presidente. No tan así, pero ojo, no he terminado. Vea, yo lo que quiero decir con esto es que salen reaccionando casi al final del periodo legislativo que van a empezar a pedir las solvencias y antecedentes penales de todos los empleados de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué no lo hace Recursos Humanos desde el primer día que van a contratarlos? Y eso en una computadora se puede hacer esa verificación. Correcto. O sea, es que mi punto es que esta es una reacción ante algo que sucedió. Si no hubiera sucedido, ahí estuviera todavía. Y es un marero. O sea, es que eso es lo delicado, que como dice Walter, se derrumba. Reaccionan en base a cosas que están sucediendo, queriéndole dar vuelta y desligarse y lavarse las manos. Lo que va a pedir es una actualización de antecedentes y solvencia, porque cuando tú entras a trabajar en la Asamblea de Recursos Humanos, sí te pide la solvencia y antecedentes. Yo he trabajado ahí, jamás me lo han pedido. Yo también, pero quizás porque estabas en fracción, disculpe, pero cuando eres empleado institucional, sí te lo piden. O sea, te piden ahí de las dos. O sea, que hay prerrogativa para los... No sé, eso sí, no sé cómo Recursos Humanos tenga, pero cuando tú eres institucional sí te piden la solvencia de policía y antecedentes penales. Pero miren, independientemente de eso, yo creo que la función pública, o sea, quien va a ser empleado público y quien va a ser funcionario público, máximo de cargos de elección popular, debe de tener la solvencia moral. Es parte de la moralidad notoria. Cuando vas al escrutinio público te vas a lanzar, y también la función pública, desde el empleado más, el que tenga la jerarquía más baja hasta el más alto, debe de ser persona que va a ir a servirle a la gente, porque le pagan con recursos del Estado. O sea, le pagamos todos, entonces no podemos tener delincuentes en ninguna institución, ni en alcaldías, ni en ministerios, ni en la Asamblea, ni en ningún lugar en que nosotros le estemos pagando con el dinero del pueblo a delincuentes. Todas las alcaldías deberían de pedir todo el Estado, de hecho, debiese de ser una reforma a la ley de servicio civil. Más sencillo, ahí lo hacen hacer colas pidiendo los antecedentes para darle un trabajo de $300. Correcto, eso es lo que iba a decir. Si uno va a la empresa privada y quiere trabajar y le salen antecedentes penales, ya no tenés trabajo. De vueltas que tienen que estar dando las pobres gente. Una reforma sería atinente, y eso sería parte de la lucha contra la corrupción, una reforma a la ley de servicio civil y las demás leyes, que la ley de la función pública municipal. Esa ley tiene como 60 años, la ley del servicio civil. Lo que pasa es que ahí hay un debate con la cuestión de los sindicatos, y es un poco complejo hacer la ley entera. Sí, hay 3 proyectos de ley de la función pública. ¿Cuántos años? Pero yo creo que un avance sería presentar una reforma que todo empleado público deba de tener antecedentes penales y solvencia policial. Hay algunas instituciones que sus protocolos de recursos humanos ya los piden, pero debería de ser por ley estandarizado, porque se les paga al empleado público y a los funcionarios públicos con recursos del Mira, todo. Yo lo que yo me planteo, y la pregunta profunda que me hago es: ¿sabía o no sabía el presidente de la Asamblea? Bueno, hace un momento usted afirmó que sabía. Digo él, es que tiene que saber, porque si está en su equipo de campaña, todos los equipos de campaña los van a dejar a su casa, tienen transporte. ¿Cómo no va a saber un empleado tan cercano, un empleado de que está en pandillas? Yo diría que no solo se trata de pedirle esto, sino de volvernos a la pregunta, es decir, ¿hasta qué nivel o hasta dónde existe, digamos, personajes, como usted le llama, Tania, terroristas, a los pandilleros, terroristas, trabajando o infiltrados en el gobierno? Así es. ¿Hasta qué nivel? Yo me acuerdo el ministro de Defensa que dijo que tenían infiltrados, que tenían eso, pero ¿hasta dónde están en las instituciones? Yo he escuchado que algunos hasta cuidaban mesas en las elecciones pasadas. Es decir,
como no hay dato real, digamos, de eso, y como no se ha hecho una investigación Aunque hasta profunda, pactos han habido. Claro, entonces... ¿Y cómo no van a cuidar mesas? Si se les pagaba. Si están ahí, bueno, y habían videos entregando dinero a los terroristas. Entonces, si hay audios ahí donde hay un pacto y ya han sacado, digamos, a pandilleros famosos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo no va a saberlo el presidente de la Asamblea? Entonces, yo creo, insisto, pero eso es como, insisto yo, bueno, es una reacción, insisto, es una reacción. Y el gobierno está desbordado con todo lo que le está explotando. Eso es lo que yo creo. Está desbordado, hechos de corrupción, casos de este tipo. Entonces nos damos cuenta que al final lo que nos queda es, bueno, todo lo que se prometió, miren cómo está resultando. Ok, Tania. No, yo creo que exigir que se sepa algo así es como que en la época, allá después de la guerra, presumiéramos que el que estaba de presidente era un asesino, un presunto asesino ocultado por sus compañeros. La verdad es que no podemos afirmar que lo ocultaban, pero lo cierto es que los procesos ahí están, o que los diputados compañeros de aquellos que han resultado condenados por delitos que se han cometido sabían que lo estaban cometiendo, o que todos en el frente tenían conocimiento que el presidente Funes era un gran sinvergüenza, ladrón y corrupto. Es decir, es una exigencia un tanto idealista, pero más que idealista, quizás utópica o fantasiosa, quizás muy fantasiosa, el querer asumir o presumir que todos tienen conocimiento de que otro cercano a uno está cometiendo algún tipo de delito. Yo no puedo afirmar nada de alguien en esta mesa porque no me consta. Y tampoco es lo que se espera. Uno parte en la vida diaria de la confianza hacia las personas, cerca de uno. A ver, Juan me había pedido la palabra. El pandillero, sí, pero como mencionó, yo quiero decir, el pandillero tiene un comportamiento, tiene una forma de ser, tiene una especie, digamos, de forma de ver el mundo y de expresarse. ¿Cómo no lo vas a ver? Mi pregunta, ¿cómo no lo vas a ver? Hay unos que se ocultaban hasta haciendo, que decían que eran pastores. No, sí, bueno, que decían que eran pastores y tenían una oratoria increíble. He sabido a nivel nacional que los últimos pandilleros o las últimas generaciones ya ni siquiera tatuajes tenían. Claro. Es decir, había una evolución que si la ignoramos a estas alturas de la vida, estamos fuera del juego, ¿verdad? Y entonces hacemos afirmaciones temerarias cuando nosotros no sabemos eso. Mira, hay una señalética. Señalética son estas simbologías que usan las pandillas. Ahí está el montón de diputados haciendo esa señalética que corresponde un montón de diputados. Nombremos a uno. Que corresponde propiamente a las pandillas. No, es muy temerario eso, ¿verdad? que ustedes si ahí están las imágenes. Bueno, el presidente, que dice un montón de diputados. El jefe de fracción, el señor Brook, que son diputados, están haciendo en fotos, en imágenes, la señalética de las pandillas y se las han puesto. La señalética de las pandillas. Sí, claro. Y yo no la hago aquí porque no la quiero repetir, ¿verdad? ¿Qué pero significa? Esa es una afirmación que daña el honor de las personas. Los está acusando de cometer delitos. Bueno, es que están señalados. Públicamente. Porque hay imágenes. Sí, pero es que no es una señalética de pandillas, no es la misma. Hay imágenes. Hay expertos. Mira, hay un debate entre la señalética del rock y el tema de pandillas. En octubre viene un grupo de rock y van a decir que son pandillas. Pero hay expertos en señales de pandillas. Les gusta el rock a los en la policía, exacto. Pero no está afirmando que sean rockeros, sino que son señaléticas de pandillas. Y eso es delito, ¿verdad? Acusar falsamente. Un concierto de rock, ahí van a haber un montón de indefendibles. No defiendan lo indefendible. No, se va a tener que defender usted. Yo no. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Les voy a pedir que respetemos los tiempos para que cada quien, cuando tenga la palabra, concluya con su idea y podamos de alguna manera tener un poco de orden en cuanto a el debate del tema. Es la emoción. Es la emoción, va a disculpar la audiencia, pero es que al calor de la discusión. No, pues así de eso se trata, pero igual queremos un poquito más de orden. Sino unas disculpas a la audiencia porque en realidad después no se comprende lo que estamos tratando de exponer. Vamos a ver, entre otros temas tenemos ahí siempre en la Asamblea Legislativa esta continuidad de lo que es las entrevistas a candidatos para magistrados a la Corte de Cuentas, que sin duda alguna también circunscribe un hecho que trasciende de lo que estamos hablando, el ente contralor responsable para evitar de alguna manera que existan... que se elige solo con 43 votos. A ver, vamos a comenzar contigo, Juan. Yo creo que
ahorita pues la Asamblea Legislativa ha venido haciendo las elecciones de segundo grado en tiempo, todavía están a tiempo de efectuar esta elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. Creo que, si no mal recuerdo, hay 34 aspirantes que presentaron su documentación y están aspirando al cargo, y que hayan 34 personas creo que le da credibilidad al proceso, a que la gente sí quiere participar en esa función tan importante. La Corte de Cuentas es uno de los organismos que, como bien lo decía la licenciada, pues se eligen por 43, no sé por qué, pero según yo sí sé por qué, yo creo que todos sabemos por qué. Según Constitución, solo 43 votos se necesitan para que haya un ente contralor. Yo creo que hay perfiles buenos, hay algunas personas que han hecho carrera dentro de la institución de la Corte de Cuentas y que tienen pues las credenciales para poder aspirar al cargo. También quiero señalar que la nueva Asamblea ha impuesto una forma de elección de funcionarios de segundo grado en la que le ponen todo el catálogo de los aspirantes al Pleno Legislativo y se eligen allá. Entonces, he seguido poco la cuestión de las entrevistas, pero sí he visto algunos perfiles. Yo me inclino bastante por la gente que ha hecho carrera ahí. Creo que, aparte de que es un premio a la continuidad de que la gente ha trabajado y ha hecho su vida laboral ahí, también le da la expertise para que puedan desempeñar bien los cargos. Yo creo que es un proceso que está bien encaminado ya, y que hay que esperar que se elijan los mejores perfiles, porque la función pública tiene que tener los mejores perfiles. Hay un monitoreo que llevó a cabo Acción Ciudadana y han detectado a ciertas vinculaciones partidarias a 3 aspirantes, ¿no?, que buscan una magistratura. Es fundamental conocer esas vinculaciones para asegurar la independencia en estas instituciones. Sí, por supuesto. Cada elección de funcionario de segundo grado que tiene esta Asamblea Legislativa es un desafío para aquellos que creemos que el vicio es de origen en la Constitución. El ordinal 19 del artículo 131 de la Constitución establece que la Asamblea Legislativa va a elegir a los funcionarios de segundo grado porque son nuestros representantes. Entonces ellos eligen a estos funcionarios que ahí se establecen. Entre ellos están los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Históricamente, la Corte de Cuentas de la República ha sido un bastión que ha tenido la corrupción salvadoreña para emitir finiquitos express, para emitir constancias de solvencia de toda naturaleza para cualquier aspirante a candidato o a funcionario. Entonces, eso, y no es algo que estemos inventando o que yo me estoy inventando ahora, es algo que está escrito en nuestra historia, quedó comprobado en el caso de corrupción contra el expresidente Saca, en donde lamentablemente la Fiscalía sentó como testigo a los verdaderos delincuentes que cometieron crímenes y los sentó a confesar, pero bueno, los llevó como testigos. Pero lo cierto es que esta institución ha sido siempre utilizada para encubrir corrupción y generar impunidad. Esa es la realidad de la historia de nuestra Corte de Cuentas de la República. Por eso reviste vital importancia las entrevistas de estos aspirantes, porque nosotros estamos por primera vez presenciando, o no sé si por primera, pero de las pocas veces que estamos presenciando entrevistas, y por eso podemos encontrar este tipo de resultados como el que Acción Ciudadana encuentra. Por cierto, ahí está de 3 personas vinculadas que fueron candidatos a diputados por Nuevas Ideas. Ahí está. Entonces tenemos nosotros en nuestra historia salvadoreña jurisprudencia mediante la cual ilegalmente, pero válido, la Corte Suprema de Justicia ha removido funcionarios de sus cargos electos como consecuencia de la vinculación material o formal hacia partidos políticos. El hecho de desvincularme de un partido político diciendo renuncio no me desvincula materialmente de este, o por lo menos la jurisprudencia así lo ha comprendido. Ahora, algunos siempre fueron de la idea que el hecho de estar vinculado a un partido político no era en forma automática un significado de tener de ser imparcial o de que se iba a ser parcializado, en el ejercicio de una eventual función si es electo. Pero por eso es importante esta elección. Yo creo, Ernesto, y a vos te consta de tantos años que hemos pasado aquí en esta entrevista, antes de que este gobierno asumiera, inclusive, antes del 2019,
yo siempre he sido bien crítico del tema de la Corte de Cuentas y de esa vinculación partidaria, de esa posibilidad de elección de los 43 votos, el por qué está detrás de esos 43 votos y la razón de ser de estas cosas. Entonces, yo creo que siempre he sido claro en esa situación y hoy lamentablemente tengo que decirles que vamos a otra elección de la Corte de Cuentas de más de lo mismo. O sea, porque el esquema no cambia. O sea, vamos a cumplir nuevamente el procedimiento constitucional, ya vemos lo que se está dando en la Asamblea y vamos a ver el resultado. O sea, un resultado que al final sale siendo igual que los magistrados actuales que tenemos. O sea, recientemente el sindicato de la Corte de Cuentas acaba de denunciar una serie de irregularidades también de estos magistrados. Y que quedaron electos desde la Sí, no, por eso. O sea, yo cuestiono parejo. Claro. El problema viene desde la elección y de la ley orgánica que también de alguna manera... No, porque fíjate que la ley no es mala. Hay que separar las funciones. La ley no es mala. O sea, el trabajo, la función, aunque algunos expertos sostienen que necesita dientes, necesita separación. Los juicios de cuenta, por ejemplo... Lo que necesitas son funcionarios correctos. Probos. Eso es todo. O sea, con funcionarios correctos, esa ley funcionaría de una mejor forma. Es algo similar a las críticas que le hacen a cómo está constituido el Tribunal Supremo Electoral, que no se todos los funcionarios de segundo grado, Ernesto, todos. Pero el tribunal tiene una configuración que es más difícil, es que la más fácil de todas es la de la Corte de Cuentas. Porque es que solo se necesitan 43 votos. O sea, esa mayoría simple. La impone el que tenga los 43 votos en la Asamblea con facilidad. Y eso es que desde el pasado, de alguna manera, eran hasta prebendas que se le daban en las negociaciones políticas a otros partidos. Hacete cargo de esto, pero no me fregues. Sí. Y sigue siendo igual. O sea, es que el dinero público, bueno, ¿qué es lo que tanto daño le ha hecho a este país? La corrupción. Y el tema de la corrupción tiene que ver con el dinero público. ¿Y quién es el encargado de fiscalizar el dinero público? La Corte de Cuentas. Sí. Entonces, si la corrupción es el mal endémico más importante de este país, la Corte de Cuentas jamás ha hecho su papel. Ha sido tapadera de la corrupción. Sí. Así de fácil. En otros países existe el famoso poder de la Contraloría y se llama Contraloría General de la República y tiene una ley que le... No solo el nombre, tiene otro sentido. No, es un poder, o sea, casi es un cuarto poder, el poder de la Contraloría. Así va en la propuesta. Entonces habría que, digamos, quitar eso todo, tal cual la Corte de Cuentas, anularla, borrarla y crear un nuevo poder de la claro, porque eso está tan... Una reforma constitucional que permita crear un nuevo poder, el poder de la Contraloría y que te dé, digamos, esos dientes que se necesitan y sobre todo, pues sobre la base, desde luego, de esas personas que lleguen con esa probidad notoria, ¿verdad? Que lo exige. Pero miren, yo lo que veo con esta Corte de Cuentas actual, que ese es el punto ahorita también, se están eligiendo, pero ahorita estos que están, había que preguntarse sobre varios temas que han, como dicen, metido en la refrigeradora. ¿Por qué no le dieron seguimiento al caso de aquel DUI, verdad? Porque ellos lo tienen en la investigación, que casi 1.637 veces sacó los $300. Ese es importante. ¿Por qué algunos funcionarios señalados en la lista Angel, no lo estoy diciendo yo, son acusados de haber andado amenazando alcaldes que si no renunciaban les iban a mandar la Corte de Cuentas? Efectivamente, la Corte de Cuentas llegó a los alcaldes que no quisieron renunciar y si son corruptos, está bueno que los tomen. Pues sí, porque por eso es que se han ido, porque tienen cola. Esta Corte de Cuentas tiene que ser investigada por lo que no investigó y por las investigaciones que hizo con dedicatoria, porque ese es el punto. Se utiliza esta Corte de Cuentas, digamos... Seguimos con la selectividad. Selectividad se utiliza como un arma política, ese es el problema. Lo utilizas como un arma política, siempre has usado y ahora lo han usado también. Pero ¿cómo evitamos todo eso? Bueno, haciendo una transformación, reformando esa ley, creando una nueva institucionalidad. Y solo un paréntesis. Sí. Ahora es más fácil resolver ese problema porque este gobierno tiene los votos suficientes para poder hacer esa transformación sin ningún obstáculo. Pero yo le voy a agregar algo. Si quieren mostrar verdadera voluntad de hacer esto, a todas las entidades contraloras en el Estado y a todos los funcionarios de segundo grado que son electos por la Asamblea Legislativa, ya que mi opinión es que el defecto es ese, entonces lo que deben de hacer es como se hizo con los oficiales de cumplimiento en la ley de lavado de dinero. Se les ha dotado de una autonomía que no pueden ser removidos ni siquiera por la junta directiva de un banco. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una verdadera autonomía que les garantice una verdadera estabilidad
e inamovilidad en el cargo hasta finalizar la gestión después de electos. Y consecuencias duras en caso de que fallen. Duras, exacto. Sí, yo creo que se acaba. Se ha diagramado aquí el camino que se debe seguir en fortalecer una institución tan importante como lo es la Corte de Cuentas. Hay un montón de instituciones, por ejemplo, el tema electoral, que es el que a mí me apasiona. El tribunal también debiese tener una reforma estructural. Ya es necesario. Eso. Las instituciones de los 80 ya cumplieron que su es correcto, las que se plantearon y que se instituyeron en la Constitución del 83, creo que ya cumplieron su rol. Ahí hemos visto también casos de empleados de la Corte de Cuentas que están siendo procesados porque había cierto manejo en el que tapaban algunas auditorías o ayudaban a desvanecer algunas situaciones. Entonces yo creo que la fortaleza institucional es en refundar una nueva institución, darle la relevancia constitucional que la tiene. También mejorar el tema de los votos necesarios los 5 años. Y mejorar perfiles. Entonces yo creo que es un reto importante en la institución como tal. Esta elección pues va a pasar esperemos que elijan los mejores perfiles, pero el problema va más allá de la simple elección, sino que tiene que haber una reforma estructural, como bien lo dice Walter, en darle y dar el poder, más años, porque en 5 años ya no pueden y que le genere estabilidad también al funcionario que está, porque si le va a contar las costillas a los otros funcionarios y solo va a estar 3 años. Sí, es donde entra un esquema similar al de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son 9 años, entonces esa estabilidad le permite independencia hasta cierto punto. Entonces creo que hay que hacer una reforma estructural del ente contralor, de la Corte de Cuentas, y dotarla de toda esa fortaleza institucional, darle estabilidad a los funcionarios, pero es una discusión bastante amplia que no se va a resolver ahorita con la elección. Ahorita lo que debemos esperar es que la Asamblea elija los mejores perfiles en representación del pueblo, pues. Hay que decirle que elijan los mejores perfiles y pues que estas personas, una vez electos, desempeñen su labor en el marco de la ley y que se vayan con todo, pues, a contarles las costillas a quien tengan que contárselas. Sí, no, y hay algo yo quisiera aclarar también. Hay que, de alguna forma, habría que explicar que el haber participado en política no te vuelve, digamos, de alguna forma contaminado, porque, digamos, hay muchas personas que tienen un perfil idóneo, ético, profesional, etcétera, y en la carrera de tu vida, pues tú has tenido algún tipo de participación política, que digamos, que eso no sea como un elemento para, digamos, descartarte, porque entonces nadie va a participar en política y entonces ¿cómo vas a encontrar, digamos, un abanico de personalidades limpias, entre comillas, porque no se ligó? Yo creo que tiene que haber una especie de un candado, es decir, participado en puestos de dirección política, tal vez. Es decir, porque yo te puedo decir, en algunos partidos políticos hay personas con una capacidad profesional y que de alguna manera tuvieron alguna relación. Por decirte algo, alguien fue embajador, ¿verdad? En un tiempo, pero tiene todas las credenciales para ser un buen magistrado de Corte de Cuentas, pero como fue embajador de este gobierno, entonces estuvo en y lo eliminan. Yo creo que tiene que ser la participación política, pero en cargos de dirección alta de ese instituto político, tal vez comisión política o alguna secretaría de ese partido, tal vez, pues, pero los que están, yo creo que no. Y a propósito, acaba de fallecer esta semana el expresidente de la Corte, Rosalía Toche, ¿verdad? Sí. Bésame para su familia, para de la frase. Sí. Porque participar, lo decía. Y fue muy emblemática su expresión. Digamos, su actuación también en la Corte. En muchos aspectos, entre ellos cuando dando una conferencia de prensa, le dijo a Ana Vilma fue coloquial. Muy aguántela. Y la famosa frase gatillera, ¿qué le dijo? Y lo decía porque participar en política es una obligación ciudadana, constitucional. Entonces no puede ser, digamos, peyorizada de esa forma. Decir, tú estuviste en política en este partido, fuera. No, tampoco. Sí. Creo que tiene que haber una precisión. Era bien, realmente bien elocuente, muy interesante, pero bueno, así están las cosas. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bien,
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con el análisis de temas importantes ocurridos en el contexto de esta semana acá en esta edición especial, quiero decirles que el verdadero ahorro en medicamentos está en Farmavalue. Visita nuestras sucursales y comprueba que ahí encuentras los precios más bajos los 365 días, o si prefieres evitar largas filas, usa la app con la opción Yo Paso. Eliges la sucursal que prefieres y listo, tu pedido se estará listo en 20 minutos o es gratis. Así de fácil y rápido es pedir desde tu verdadera app del ahorro con Farmavalue. Continuamos con el análisis de tema esta mañana. Sin duda alguna también otra de las cosas que llama la atención es cómo estar viendo nuevas, o mejor dicho, caras que han estado perfilando en los partidos políticos y que ahora se están acogiendo a otros que están ya en contienda. Mi pregunta es si existe o no fraude electoral. Hemos visto casos muy en particulares hoy en día y no quiero mencionar nombres más allá del análisis que tal vez ustedes puedan incluirlos como tal. A ver. Bueno, yo creo que a pesar de la posición que ya sentó el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones pasadas con respecto a mi caso y al caso del diputado ahora Romeo Auerbach, que participó en las internas de Nuevas Ideas, luego se fue a Gana y quedó en las internas de Gana, hay una jurisprudencia que establece que sí, en caso que es funcionario público, pues eso se consideraría transfugismo, ¿verdad? Pero cuando se es aspirante, se tiene la idea que no. Pero, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral a mí sí me aplicó algo no reconocido en la jurisprudencia y consideró que mi aspirante a candidato suplente, por haber participado en las internas de un partido, luego se renunció, se fue por aspirante no partidario conmigo, entonces me lo eliminaron por ese motivo. Sin embargo, inmediatamente en la misma elección, el diputado Romeo de un partido pasa al otro y queda electo en el otro, pero no fue tratado de la misma manera. No obstante, para que haya equidad, había que tratarme igual en el caso y todavía con más deferencia, pero está claro que el Tribunal Supremo Electoral, que es el mismo que hasta ahora, siempre, es decir, la forma en la que aplica su justicia ha sido lamentablemente siempre selectiva, como lo hemos dicho. Y es un mal que viene desde antes y viene desde la misma elección, porque el Tribunal Supremo Electoral, a diferencia del Tribunal de la Corte de Cuentas, de los magistrados de la Corte, estos ya están repartidos en la misma Constitución de la República. Ya dice que el partido que sacó más votos tiene la presidencia, entonces hace una repartición partidaria desde la misma Constitución. Ahí estamos todavía más graves, aunque la cantidad de votos requeridos para elegir es más. A ver, pero digamos en los que han entonces, estado... y eso ha pasado ahora, porque hubo una candidata, Yesenia, olvidé el apellido, Hernández, que participó en un partido, luego se fue al otro y en el otro sí quedó, ¿verdad? Queda de viceministra, no, sí, pero quedó de y viceministra. En las elecciones pasadas había estado de concejal y había ido a la elección por un partido, se fue a la elección por otro partido y le corrió la misma suerte. Y luego tenemos a otras que pero porque era funcionario. Partidos también, ¿no? Porque era, sí, correcto. Ahí. Y ahora están en otro partido, ¿eh? A ver. Sí, yo creo que independientemente cómo actuó el tribunal en el precedente que dice la LIC, yo creo que el tribunal sí tiene que ser coherente en este ejercicio, que es un nuevo ejercicio de un evento electoral. No es fraude electoral, como tú lo dices, el fraude electoral es un delito como tal. No, yo pregunté, sino que aquí un fraude electoral? No es fraude electoral porque aunque te voy a decir, la experta en temas electorales, Rux López, en el caso muy en particular que hablamos de la funcionaria, ella señaló que eso constituye una especie de fraude. No es fraude electoral, es fraude al elector. O fraude al elector. Fraude electoral es cuando tú cometes el delito. Entonces, fraude al elector. Puede haber fraude al elector y hay jurisprudencia, hay una sentencia de seguimiento. Yo tenía ahorita de una sentencia de seguimiento, por cierto, de un proceso que presentó Félix Ulloa, en la que dice que no se puede hacer este cambio cuando has resultado perdedor en un proceso interno y después cuando perdiste de te vas a otro partido y corres la candidatura. No solo hay fraude del elector, sino que también hay un fraude a la institucionalidad de los partidos políticos, y ese punto es bien importante porque aunque los partidos tienen un desgaste, no solo en El Salvador, sino que en Latinoamérica los partidos políticos han sido mal vistos, son una de las instituciones de la democracia más importantes y que la fortaleza de los partidos te fortalece en la democracia como tal. Entonces, si tú participas en un proceso interno y te sometes a las reglas del proceso interno y resultas perdedor, resulta una burla
a la militancia de ese partido que tú te presentes como candidato en otro partido. La jurisprudencia dice que no se puede. Yo soy partidario también de pensar que no se puede. El tribunal pues es la máxima autoridad en materia electoral, pero yo sí revisaría la jurisprudencia de forma integral, porque hay que fortalecer las instituciones democráticas, y aunque los partidos estén desgastados, como yo lo he dicho, las instituciones democráticas como los partidos políticos se deben de fortalecer, y la Asamblea pudiese ampliar, tal vez no ya para este ejercicio, pues, pero para el próximo, el artículo 226A, que habla del transfugismo, ampliar lo que si has participado en las internas, por lo menos en la misma elección, no pudiese participar, sino que ya si es en la próxima elección te vas por otro partido, está bien, porque no has sido funcionario. Eso está claro. Es fraude a la electora. Es fraude al elector y fraude a la institucionalidad de los partidos políticos. Lo que pasa es que me gusta que trajeron a la mesa la palabra fraude, porque el fraude ya está dado, es un fraude constitucional. El artículo 154 dice: el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día primero. Bueno, pero nosotros no estamos hablando de la elección. Y de que estás hablando por eso, pero ustedes están hablando por la rama. Yo les digo, fraude. Sí, si el fraude ya está dado en la esencia, no, es el transfugismo. No me dejan terminar. Entonces así no puedo yo expresar mi idea. Que el tema es transfugismo. Yo no sé, por eso, pero el transfugismo es una parte del fraude. Yo lo que les quiero decir es que el fraude ya está dado, porque es inconstitucional la candidatura de acuerdo al artículo 154, porque dice: la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Hay varios organismos que han pedido... Eso lo van a ver con el designado. Cuando el designado tome, ese no va a pasar ni un día más. Entonces, cuando yo interrumpo, no me callan, ¿verdad? Pero bueno, pero lo que quería explicar es que hay distintas organizaciones y organismos defensoras, digamos, del debido proceso y del derecho, que están solicitándole al Tribunal Supremo Electoral que cuando ya se inscriban las candidaturas, ¿verdad?, puedan ellos, en este caso, ejercer, digamos, su jurisdicción, su independencia, y poder, digamos, anular la candidatura. ¿Por qué? Porque entonces estás en una participación desequilibrada, porque está toda la institución del Estado a favor. Entonces, cuando usan la palabra fraude, bueno, a mí me connota eso, las inscripciones o no inscripciones de los que son transfugas o no. Bueno, me parece que tenemos que ir a fondo de lo que realmente está pasando. Ese es el punto, Dani, desde mi punto de Carlos. vista. Carlos. Sí. Bueno, yo volviendo al tema del transfugismo y de los casos que tenemos sobre la mesa actualmente, yo creo que más que todo no es que esté prohibido lo que están haciendo estas personas, ¿verdad? Porque el transfugismo como tal está claro. O sea, el transfugismo es un funcionario electo que está en un partido, no puede postularse por otro partido en este momento. Ese es el transfugismo. Lo que estas personas están haciendo es lo que ustedes explicaban: un candidato que no es funcionario, participa en una interna de un partido, no queda y se va a otro partido. Inclusive en la última elección hubo un caso, que es el caso de Romeo Auerbach, que estuvo bien sonado sobre la mesa y tuvo que intervenir el tribunal. Inclusive creo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Creo que Ruth López puso un recurso sobre ese tema, y lo que en ese momento se cuestionaba no era que participara en una interna y en otra interna, es que ya se había cerrado el tiempo de inscripción en las internas del otro partido. Entonces ahí sí había un problema de legalidad, pero al final eso se resolvió como ya sabemos que se resolvió y que es lo que se daba en el momento. Pero yo sí comparto lo que Juan dice. Yo creo que debería de reformarse la ley, el Código Electoral principalmente, que es más fácil, para poder ampliar eso, pues porque o sea, al final de cuentas, ¿qué tipo de funcionarios vamos a tener si se anda cambiando de camiseta cada 5 minutos? Y en el caso, Carlos, tú que sabes de electoral, en el caso del presidente que se fue con Gana, tendría que irse, no es transfugismo, irse con... No es transfugismo, porque eso nunca debería de haber sucedido. Bueno, o sea, no está regulado, pero no está regulado. O sea, y no hubiera pasado, o sea, si no hubieran bloqueado, si no hubieran eliminado al CD, hubieran bloqueado nuevas ideas. Pero ahí el tema es más grande. O sea, el tema es de una ilegalidad, de una violación constitucional, pero no aplica el transfugismo porque no está regulado. Eso sí es una realidad, pero la violación es otra cosa. Bueno, pero el transfugismo sí está regulado. Lo que sucede es que al cerrar en el dossier, sí, correcto, pero ya sabemos por qué. Lo que sucede es que en el artículo 226A, cuando se establece el transfugismo en consecuencia o como consecuencia de la sentencia de la sala, lo que sucede es que lo cierran como a numerus clausus, o prácticamente lo encierran todo en transfugismo, cuando
En realidad a veces lo que pasa es que el fraude al elector no se lo hace un diputado, sino que lo hace, en mi opinión, lo dije la vez anterior, lo hace el COENA, en el caso de Arena, en el caso de aquellos 3 diputados, cuando traicionan sus mismos principios que informan el partido político, los dirigentes del partido político. Entonces el fraude al elector no es por parte del funcionario, sino por parte de los mismos dirigentes del partido político que están traicionando los principios que informan al partido, que son por los cuales la gente votó. Y si el candidato, si el funcionario, pongamos un ejemplo, si un funcionario X de un partido respeta esos principios por los que la gente votó a ese partido y a ese funcionario, yo creo que no está cometiendo ningún fraude al elector cuando decide renunciar de ese partido y quedarse como no partidario o irse a otro partido con unos principios similares en donde sus dirigentes sí los respeten. Entonces, al cerrarlo o al abrirlo tan generalmente que todo es transfugismo, corremos la suerte de cometer ese error que en mi opinión sí se está cometiendo en la actualidad al acusar a los diputados o los funcionarios cuando el hierro está en la dirigencia del partido político, que son los que están traicionando los sí, yo creo que tenemos que valorar también el derecho constitucional de participación política que tenemos los ciudadanos, ¿verdad? Podemos el sufragio pasivo. Entonces tenemos el abanico de posibilidades de afiliarnos a algún partido político, incluso constituir uno, si no nos parece ninguno que está, tenemos el derecho constitucional de hacer un nuevo partido o correr como candidato no partidario. Cuando te sometes a mi juicio muy personal, cuando te sometes al proceso interno de un partido es que estás de acuerdo con esa ideología, estás de acuerdo con ese proyecto político. Entonces, si no resultaste ganador y buscas otro partido, yo creo que está primando más un interés personal de querer competir, no sé si ego, no sé si alguna otra situación. Entonces ya no es, no se ve tanto como que es el querer ser servidor público. Yo sí creo que la gente que va a competir por un cargo de elección popular tiene que ser gente que de verdad esté comprometida con ir a servirle al país, independiente del partido que escojan. Independientemente del partido que escojan, pues cada quien tiene sus nichos. Y ahí sus nichos de electores y ahí van a seguir. Entonces yo creo que sí debe de regularse en ese sentido, porque al hacer estas prácticas se debilita la institucionalidad de los partidos, porque se queda burlada la gente que también participó en el proceso. Imagínense si hay un partido que se inscribieron 50 candidatos y solo son 2 escaños, por ejemplo, como han quedado en la Unión, los otros 48 van a salir soplados para los otros partidos. Yo creo que eso debilita la institucionalidad democrática. Yo por eso tengo una propuesta siempre con ese tema, fíjate. Y que me da la razón los hechos que estamos viendo. Muy a pesar de que el establecimiento de primarias por ley, es un paso importante que creo yo que trata de eliminar que las élites partidarias impongan listas de candidatos o lleven a los que ellos quieren, sino que sea una base más amplia de militancia la que escoja quienes van a ser los candidatos. Creo que ese paso es importante. Pero ya vimos, en todos los partidos hay señalamientos de manipulaciones de sus primarias. El último caso que tenemos es el de Rebeca Santos, que fue expulsada ya y le quitaron su candidatura, pero en todo se da, en todos hay reclamos, hay problemas. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que ya sucede en otros países? Argentina acaba de darnos el mejor ejemplo con las PASO, primarias nacionales el mismo día. Para todos. Para todos los partidos ahí te evitas cualquier manipulación política. Pero es coordinada por el Tribunal Supremo. Claro, por eso te digo, tribunal que ahí te vas a eliminar cualquier discrecionalidad. Y es importante, y es la población, no los militantes. Y eso iba a decir, porque al final la población es la que va a elegir a los candidatos de los partidos de lo que ellos ofrecen, pero aquí lo que pasa es que nosotros tenemos que ir a votar por lo que unos cuantos militantes escogieron. Voy a minorías. Y regreso contigo, te doy la palabra para que sigas ampliando y sigamos con este elemento que sin duda alguna subyace la presentación ya públicamente de algunas figuras que han estado en otros partidos políticos y que ahora pues están corriendo con otros colores de partido, ¿no? Gracias por estar con nosotros, regresamos, no nos cambie. Todos los
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir un poco en la conclusión y el razonamiento de los temas que hemos abordado y el énfasis último sobre este tema de la presencia de ex políticos de otros partidos ahora involucrándose con otras banderas. Sí, con este tema, digamos, de transfugismo y también de los no partidarios. Yo quisiera dejar en el ambiente de que hay que ver cómo se mejora esto de los no partidarios, porque las condiciones para poder participar casi son equivalentes a un partido político. Y un partido me refiero a conseguir firmas, a la cantidad de firmas y todas esas dificultades. Un partido político tiene toda una gran maquinaria, ¿verdad? Y puede hacerlo, o los que están inscribiendo un partido. Pero una persona independiente, digamos, de un grupo social que quisiera lanzarse, bueno, tiene que enfrentarse en algunos casos con unas cantidades de firmas tan grandes, ¿verdad? Que es imposible que alguien se lance al ruedo. Por eso siento yo que esta idea de los no partidarios cada vez va perdiendo más fuerza. Tendría que ver de qué manera se le busca para que sea atractivo, digamos, para un independiente o para uno no partidario, dado que ahora pues están en cuestionamiento las instituciones políticas. Ese era uno de los puntos, y que yo creo que el llamado que haría también yo a la población, ya que estamos hablando de candidaturas, es que observen sus hechos, su pasado y sus palabras, y valórenlo de ver si hay coherencia o no coherencia con lo que dicen, ¿verdad? Porque hay muchos realmente que utilizan todo esto como rueda de caballitos, pues como un modus vivendi y no como una forma de ayudar al país, transformar al país y dar su aporte pues ciudadano. Esa era mi participación. Yo quizás para cerrar, dos puntos. El primero, estoy de acuerdo con Eli Carlos cuando dice Argentina nos acaba de dar un gran ejemplo, y creo que sería importante que se estudie la posibilidad de implementar esa forma de elección de candidatos para El Salvador. Creo que sería importantísimo si todos pudiéramos aportar a elegir los mejores perfiles de cada partido, de las propuestas del partido político de nuestra preferencia en el mismo día. Sí. Y es espectacular, y todavía hay un mecanismo de filtro posterior en el cual en las elecciones generales, si el presidente no gana o si el que va a ganar no gana por un 45%, con un 45% de los votos, van a segunda vuelta. O si no gana con el 40%, pero 10 puntos de diferencia con el otro que está abajo, tampoco gana. Entonces van a segunda vuelta. Hay un filtro exagerado para que seamos nosotros los votantes, los que verdaderamente elegimos. Entonces sí, me parece que es un caso muy interesante para que estudiemos y apliquemos con mucha probabilidad aquí en El Salvador. Dos, en el caso de los no partidarios, es absurdo que yo pueda como ciudadano apoyar la creación como de diferentes movimientos que buscan ser partidos políticos, pero el mismo ciudadano no pueda apoyar a dos personas que son aspirantes a candidatos no partidarios, porque entonces le eliminan las firmas al que, si Eli Carlos me dio la firma a mí y se la dio, por ejemplo, a Eli Juan, y él se la dio después, a mí sí me vale esa firma, pero a él no. En cambio, en los partidos políticos sí les valen las mismas firmas. Es decir, no solamente no se le dan las herramientas, sino que además se trata desigualmente, correcto, y con como trancas para que no hayan posibilidades de que los no partidarios sean una verdadera opción para la gente. Y en este mismo tema, yo me animaría a decir que también necesitamos que se haga una interpretación a la Constitución para que en candidaturas a presidentes también se permitan las no partidarias, aunque haya una expresa disposición en la Constitución que lo prohíbe, porque en mi opinión Celia Medrano y Luis Parada debieron ser candidatos no partidarios. Definitivamente creo que esa era la categoría en la que debieron estar, pero la Constitución lo prohíbe hoy. No sabemos si mañana por interpretación se va a habilitar, pero lo cierto es que necesitamos hacer una reevaluación de todo nuestro sistema electoral y mecanismo de selección para los aspirantes y los candidatos posteriormente que vamos a elegir y que van a ser nuestros funcionarios que nos van a gobernar. Ok. Interesante. Yo creo que después de todo lo caminado en este tema de los no partidarios, creo que hay soluciones, hombre. O sea, nada cuesta, por decirte, crear las figuras de partidos políticos temporales, ¿verdad? Y locales, o sea, no tienen por qué ser nacionales. Yo quiero ser un no partidario, entre comillas, ¿verdad? En una alcaldía, permitime crear ese movimiento político de forma temporal,
vea, para levantar Como firmas, partido. igual que cualquier otro partido, pero en el ámbito del municipio. Entonces, y hay experiencias. Y no pedir claro, en el mundo, En otros países. muchísimas No experiencias. pedirte Guatemala las también. 50.000 firmas, sino 10.000. Inclusive ya Te vas a hasta llenar de un montón de partidos políticos, no entonces, importa, como Guatemala. Está bien. Estos son Así es, movimientos está bien. cívicos. Son Es que 23 los que hay aquí en de qué se Guatemala. trata, Está Ernesto. bien. Se trata de permitirle al ciudadano Claro, que tenga que se el expresa. deseo de participar, Claro. que se someta al escrutinio Claro. público. Si es Esa que es esas la idea. garantías son las que hay que darle Claro. a la gente y quitarle el monopolio a las élites políticas, a las estructuras políticas que se enquistan en el poder de querer controlar quién accede o no accede al Pero poder fíjate que político. esa de un merienda país. de partidos en algún momento ha sido también motivo de discusión y crítica por algunos especialistas también, Sí, que sostienen que en Río es que Revuelto hay ganancia de pescadores. Por eso hay requisitos. Hay un problema ahí Veamos. hay un índice que en ciencia política se mide, que es el índice de volatilidad electoral. Sí. Partidos nacen, desaparecen y vuelven un sistema de partidos Muy fragmentado. Es correcto, y lo vuelven inestable. Entonces, digamos, está el sistema de gobierno, el sistema electoral, el sistema de partidos. Pero eso le quita poder a quiénes, a la Sí, élite. lo que pasa es que también puede permear la corrupción, porque puede hacer que algunos sectores, por ejemplo, el narcotráfico te puede financiar un partido local, Claro. que no va a tener quizás la capacidad de hacerlo a nivel nacional, pero sí te lo puede financiar a nivel local. Pero hoy Entonces lo es una hacen en situación los un poco... nacionales. Hoy financian en los grandes. Hoy ya lo hacen en los nacionales. Grandes. Yo sí creo también, yo sí cambiaría todo el sistema electoral, yo sí cambiaría siempre buscando una vía democrática. Claro. No, Y que tenga un tratamiento tiene que- igualitario para todos entonces, los aspirantes. Y ampliar la base, porque miren, la participación ciudadana, cuando hay muchas personas con muy buenos perfiles, pero que no se sienten identificados con un partido político y que tampoco tienen la capacidad de formar un propio partido para poder competir. Yo creo que sí, se debe potenciar el derecho de la participación política, se debe de, ya que está la puerta abierta de las candidaturas no partidarias, digamos, armonizar. Un camino podría ser la distritación electoral, que la gente pueda competir por un distrito como tal, ahora con esta nueva distribución que vamos a tener Pero también de los municipios. A distritos uninominales. Es correcto, que y tienen sus cambiar el sistema consecuencias, electoral, sí. que ya no sería proporcional, sino que Eso. pasaría a un sistema mayoritario, porque en el distrito no pudieras, si son uninominales, Interesante. no pudieras tener Sí. porcentajes de... Entonces, Es pero lo que creo pasa en Estados Unidos. es correcto, entonces creo que es una cuestión compleja, pero sí es necesario ya un rediseño. Hay que porque, evaluar. Rediseño. como lo dije yo anteriormente, Sí. creo que las instituciones de los 80 ya se están quedando cortas Ok. en el tema. Walter. Y también creo que hay que hacer una profunda reforma en el sentido de que tiene que pensarse, digamos, en cómo esas grandes mayorías populares, sobre todo las mayorías empobrecidas, tienen algún tipo de representación. Y como inscribir un partido político, es decir, tiene tantos costos, o sea, muchos sectores de la población quedan marginados. En este sentido, yo creo que es importante darle viabilidad para que el movimiento social o las clases empobrecidas tengan algún instrumento político donde se puedan representar. Ok. Qué Qué bueno que pudimos Sí. discutir el tema de los no partidarios, porque es una reforma a punta de jurisprudencia que expresamente prohíbe la Constitución. Sí, Nada no, más. y yo trataría de retomar, por eso es que propongo eso. Yo retomaría el camino del respeto a la Constitución, porque lo andado nos ha demostrado que no es muy bueno estar irrespetando la Constitución. Gracias. Bueno, yo creo que depende cómo te circunscribas, porque en algunos momentos la interpretación de la Constitución es buena y en Sí, algunos momentos es es mala. correcto, Entonces, es correcto. Eso es relativo, porque para quién es buena, para quién hay es quien lo mala, valora así, no ¿cuándo? debe ser, Es correcto. no debe Definitivamente. ser así. Bueno, conscientes de la responsabilidad que tenemos, como siempre, de llevarles a ustedes, amigos televidentes, lo que significan los puntos y los contrapuntos de temas suscitados durante toda la semana, pues llegamos a la conclusión precisamente de nuestro programa y concluimos agradeciéndoles a cada uno de nuestros invitados panelistas y a ustedes también por haber participado con nosotros en esta hora y media. Así es que desde ya, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver dónde estoy, en qué cámara estoy. ¿Dónde estoy? Aquí, allá estoy, ¿verdad? Bueno, como tú decías, vea, el cambio de posiciones no estamos... Ando para acá Sí. temprano y era Ahora, ya. aquí estoy, ¿verdad? Así es que a nombre de todo el equipo de producción, les agradecemos a los cuatro, a nuestros televidentes. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.